Que sí. Por su parte, el congresista del APRA, un congresista del APRA señaló que resulta lamentable que sus colegas de Gana Perú se dejen ordenar por la asesora Malca Maya. Bueno, lo primero que me resulta de ver el reportaje es la poca autoestima que tienen algunos parlamentarios de Gana Perú, que se dejan atarantar, avasallar, imponer, discutir por personas que son subalternas. El parlamentario no tiene que estar en plan de solicitarle o reclamarle o discutir con personas que son simplemente asesores, son subalternos, que deben dar respuesta, no tiene que estar uno supeditado a lo que ellos digan. En otro momento, el congresista Mauricio Mulder advirtió que habría una presión para que las sesiones de la Comisión López Meneses, que dirige Víctor Andrés García Belaúnde, sean en privado y no se conozcan pues los detalles de las relaciones del ex asesor de Vladimiro Montesinos. En ATV+, Mulder hizo un llamado a su colega para revertir esta situación. La Comisión López Meneses tiene que despercudirse de este acuerdo de que todo se haga en reserva. A mí me parece de que eso muy probablemente sea presión de alguien que está buscando de que las cosas no se sepan, con el cuento de que no debemos develar cuál va a ser nuestra estrategia frente al rival. Al contrario, lo que tenemos que hacer es mostrar la realidad de las cosas a nivel público para que después no las puedan esconder, y eso es uno de los elementos sustantivos de la investigación. Mire, la Comisión de Fiscalización, con todos los problemas que ha habido, permite que se pueda saber rápida y oportunamente cuáles son los entretelones del caso Ecoteva, pero cuando se mantiene en reserva todo lo demás, entonces al final simplemente le emiten un informe que nadie lee porque tiene más de 1000 páginas y termina siendo un tema al cual se le echa tierra. Yo le pediría al congresista Víctor Andrés García Belaúnde que en aras de esta investigación vuelva a insistir para que las sesiones sean públicas, ¿no? Y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde negó que exista algún interés para que las sesiones de la Comisión López Meneses sean reservadas. En ATV+ explicó que es su atribución o que es atribución de sus colegas si las reuniones de trabajo son públicas. En otro momento dijo que hay una sensación de que se pretende ocultar información en este caso. El tema es que cada vez que nos reunamos se puede volver a plantear el tema. Yo supongo que algunas veces ganará la posición de la reserva y otras veces la posición de la no reserva. Yo supongo que eso será en el futuro. Aún hemos tenido un par de reuniones de tal manera que es un poco prematuro saber lo que puede pasar, pero yo creo que avanzando en las investigaciones las sesiones van a ser más abiertas. La sensación que tenemos todos es que se nos quiere ocultar la verdad antes de empezar a buscar, que se quiere eliminar elementos que ayudan a conocer la verdad y elementos que nos van a ser fundamentales para saber exactamente lo que está pasando. Pero a pesar de eso, a pesar de la pérdida, vamos a seguir adelante, vamos a trabajar y vamos a llegar a la verdad. Esto crea una pequeña dificultad, pero no va a ser fundamental para evitar la verdad. Bien, para comentar todos estos temas que les hemos presentado, están con nosotros esta noche don Julio Gagó, congresista y vocero de Fuerza Popular, y también está con nosotros don Heriberto Benítez, congresista de Solidaridad Nacional. Señores, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y comenzar esta semana con este tema. Comencemos por el tema de la asesora, de esta famosa asesora que para ustedes, digamos, ya es familiar, ¿no? La tienen que haber visto muchas veces en el Parlamento. ¿Es cierto que ella tiene este superpoder? Bueno, yo no sé si será cierto, si tiene superpoder. Por lo que pude ver ayer en los medios de comunicación, en ese reportaje que le hicieron, es totalmente lamentable, ¿no? Porque un congresista de la República no está sujeto a mandato imperativo y se nota que ella estaba dando prácticamente órdenes a varios congresistas, inclusive asesores de la comisión. Pero ¿por qué deduce órdenes? En las imágenes sí se ve que ella se acerca y coordina, no se escucha. Pero inclusive a los asesores también técnicos de la comisión, ya. O sea, ni siquiera a los mismos congresistas de la República. Es más, iba donde el asesor y el asesor iba donde el presidente de la comisión. Entonces, aquí lo único que yo puedo pensar es que se está reafirmando, a pesar que hoy ha dicho el presidente Ollanta, basta con la candeleta del poder paralelo, pero para mí se reafirma, porque ella es una coordinadora de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Él ha dicho que respondes a él y al Premier, ¿no? Pero sin embargo, no hay que olvidarse que también puede estar respondiendo hoy día, y creo que es así, a la señora Nadine. Y digo, ¿por qué? ¿Quiénes han salido a defenderla justamente hoy? A defender a una coordinadora, la misma señora Ana María Solórzano, congresista de la República, bueno, que si tú la ves en todos los lugares donde está Nadine, ella también está a su costado. Creo que quiere ser la próxima
la próxima Ana Jara, que para al lado de la se están disputando, de la ciudad ¿no? de ahí. Entonces, el puesto de la mejor salió amiga. Inmediatamente a defenderla. Y no solamente ella, también salió el congresista Víctor Isla, el expresidente del Congreso, el día de ayer, salió a defenderla cuando ella misma debía haber salido a la entrevista que le estaban solicitando. Entonces, tanto poder puede tener esta señora para que congresistas de la República, de su bancada, salgan a defenderla. O sea, es realmente, a mí me llama bastante la atención. Heriberto Benítez, ¿es posible, me dice acá Julio Caballero, que empieza ya a participar nuestro público en esta entrevista, que el presidente salga a defender a una coordinadora siendo ella dependiente de la PCM? Yo lo que veo es que la presidencia del Consejo de Ministros viene a ser el portavoz del gobierno. Se supone que quien es la coordinadora parlamentaria debe ser la que trae los mensajes del gobierno. Y se supone que si es el partido de gobierno y a ellos les dan indicaciones, le dicen voten en tal sentido, aparentemente no se vería mal, porque está coordinando en el gobierno, con gente del gobierno, con su bancada para que hagan tal o cual cosa. Lo grave sería si esta coordinadora estuviera yendo a otras bancadas y estuviera ordenándoles, porque ahí se demostraría un sometimiento y estarían siendo sujetos a un mandato imperativo. Dos detalles. Pero dentro de su bancada, yo creo que los estilos y los mecanismos de trabajo, bueno, son de cada uno, ¿no? Bueno, ciertamente, las imágenes, como yo le decía al congresista Gagó ayer, digamos, mostraban una mujer impetuosa que iba y venía, pero hubo dos detalles que era lo que yo les quería mencionar. Primero, lo que contó el congresista Aguinaga de una abierta amenaza, y lo dijo, ¿no? Ella me amenazó con el tema de las esterilizaciones, entonces ya eso de coordinación poco tiene, ¿no? Eso sí es delicado, eso es un tema delicado que entiendo yo debió ser denunciado en su momento, pero si no fue en su momento y ahora lo hace público, habría que aclararlo, ¿no? Porque nadie puede permitir que ningún funcionario de ninguna coordinación ni de ningún tipo pueda amenazar a nadie, ni siquiera a un congresista. El otro tema es la otra mitad de los congresistas a los que se refiere don Julio Gagó, porque es cierto que el señor Isla, la señora Solórzano, ¿cómo les diríamos? Los nadinistas, los no sé qué, la defienden, pero hay otro grupo que no. Pero aquí hay algo importante. Hay una carta ya que ha salido en el mes de julio, y la pregunta es cómo aparece esta carta si fue dirigida a la PCM. O sea, esta carta la tenía la PCM, porque fue dirigida al premier de ese entonces, que era Jiménez, donde Esther Saavedra, congresista de la República por Gana Perú, o sea, se queja, creo que una agresión verbal, un maltrato, y firman varios congresistas, cerca de 15 o 16 congresistas de esa bancada, e inclusive firma la vicepresidenta de la República. La pregunta es, ¿tanto poder tiene esta mujer que a pesar que un congresista de la República se queja de ese maltrato y sigue trabajando como coordinadora? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿quién pesa más? ¿El congresista de la República que fue elegido por el pueblo o una coordinadora que fue puesta a dedo? Esa es la pregunta. ¿A qué obedece desde su punto de vista la defensa del presidente a la asesora? Bueno, yo entiendo que será una persona de confianza que seguramente los encargos que le dan los cumple al pie de la letra, ¿no? ¿Usted como parlamentario hubiera aceptado que ella le amenace, le direccione? No, nunca, eso se denuncia públicamente y de manera inmediata, ¿no? Ningún funcionario, ni asesor de bancada, ni coordinador parlamentario, ni coordinador político, puede venir a un congresista y decirle, haz tal o cual cosa o vota en tal o cual sentido, ¿no? Se supone que los grupos parlamentarios toman sus acuerdos, participan en los debates. Ahora ellos, yo digo, como son del gobierno, probablemente como presentan el proyecto de ley del Ejecutivo, vendrá la representante del portavoz y les dirá PCM o Palacio dice tal cosa, entonces ellos tendrán pues que obedecer, ellos sabrán si aceptan, si se quejan, si actúan de una u otra manera, ¿no? Un poco de contradicción en lo que dice el congresista Heriberto Benítez. Efectivamente hay reunión de bancada donde se discrepa de muchos proyectos para poder llegar, si votamos a favor, votamos en contra o quedamos en ámbar. Sin embargo, parece que aquí no es así. Me parece que no hay una coordinación, no hay un debate previo de los mismos congresistas de su bancada en forma interna que simplemente reciben orden, o sea, reciben consignas políticas, vota en verde, tienes que votar en verde, vota en rojo, tienes que votar en rojo. No, acá tiene que haber un debate interno como tienen la mayoría de la bancada, donde discrepan y después hay una votación interna donde la mayoría es la que decide cómo se debe votar en determinado proyecto. A ver, pero lo que hemos visto ahora es respecto al proyecto de ley relacionado a Talara, que es un proyecto que llegó inmediatamente y que de repente la bancada no se puso de acuerdo y por eso la coordinadora estaba detrás. O no conocía, porque claro, había una orden de aprobar. Claro, pero un proyecto tan importante que ingrese así de frente, que no pase por comisiones y que la bancada no se ponga de acuerdo, quiere decir pues que se saltan a todos sus congresistas. ¿De quién pesa más? ¿La coordinadora o los congresistas? La coordinadora, obviamente, ¿no? Entonces el gobierno mismo se salta a sus congresistas y eso no puede ser. Yo creo que el Poder Legislativo, en este caso, no solamente la bancada nacionalista, todos trabajamos de la mano con el Poder Ejecutivo, más aún su propia bancada.
Yo creo que ahí el grupo parlamentario de Gana Perú tiene que hacer sus coordinaciones previas. Pues si va a llegar un proyecto con carácter de urgencia, deben ellos reunirse previamente, escuchar la exposición del ministro de Economía, coordinar y defender ellos el proyecto de ley, no esperar que les manden un tercero que le diga haz tal cosa y ellos mecánicamente lo repiten. Claro, ¿no? lo que quería hacer notar era que hay dos ámbitos de los que estamos hablando del trabajo de la señora. Digamos, que ella esté ahí, coordine, diga, eso no tiene nada de malo, es de su función, ser coordinadora. ¿No? Lo otro, lo cuestionable es, digamos, la forma, la manera, el no debate interno, ¿no es cierto?, la direccionalidad política, digamos, en pos de una democracia interna que debe haber en los partidos políticos, ¿no? Y así tiene que trabajar un partido político, porque tú comprenderás, por ejemplo, nuestra bancada somos 36. Los 36 no podemos estar de acuerdo en un determinado proyecto, pero sin embargo hacemos debates, vamos con nuestras discrepancias dentro del partido, en el interior del partido, discutimos, ponemos nuestra posición, y al final decidimos cómo debemos ir en determinado proyecto. Y vamos después todos en conjunto, ¿no? Esa es la forma como se debe trabajar, pero no vamos a estar en este caso que no digan absolutamente nada, que nos estén llamando por teléfono, venga una asesora, vota en verde, tú vota en rojo. Eso es una cosa de locos y no demuestra pues la capacidad que tiene el congresista de haber estudiado el proyecto y tomar su decisión a favor del pueblo peruano. Yo creo que esos problemas se dan sobre todo cuando se es gobierno, ¿no? Porque viene el Ejecutivo enviando un proyecto y le dice necesitamos que se apruebe este texto. ¿Cómo quedan los parlamentarios del gobierno? En fin, quien está en oposición es más fácil, porque uno debate, discute, se opone. Pero no es obligación de quien está en el gobierno conocer los temas. Miren, ser gobierno no es tan fácil. Yo he estado en el Frente Independiente Moralizador, pongamos en mi primer periodo, que tenía un acuerdo de gobernabilidad con Perú Posible. Llegaban los proyectos de ley y a veces te decían, hay que apoyar esto. Y a veces no había habido una discusión exhaustiva del tema. Entonces, en plena sesión del Congreso, uno comenzaba a esclarecer, a buscar información, y ahí venían los acuerdos rápidos que se toman en el momento. Yo supongo, bueno, en el caso de... Pero no debería haber antes... Mira, el caso del Fujimorismo, que ha sido gobierno durante años, yo no sé si en esa época les mandaban mensajes de VIP, los llamaba por teléfono, y por ser gobierno, yo no se entiendo, ¿no? Solamente tú estás suponiendo, o sea, supongo, si son gobierno, con mayor razón, se tienen que reunir con su bancada, porque es la bancada y sus aliados, o los satélites, los que lo van a apoyar en un proyecto. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer una persona inteligente que está en el Ejecutivo es, vamos a llamar a nuestros congresistas y a nuestros aliados para reunirnos y todos estén de acuerdo y estudien el proyecto, vean la discrepancia y todos salimos caminando juntos. Oye, yo creo que un congresista de la República, si lo ha puesto el pueblo ahí, es porque tiene siquiera pensamiento, facultad para discernir y decir si el proyecto va o no va, y también tiene la capacidad para discutir y discrepar. Entonces, bajo ese contexto, yo puedo determinar un voto. Si voy a favor, voy en contra o voy en ámbar. Pero si a mí me saltan, porque saben muy bien que yo soy de la bancada nacionalista y tengo que agachar la cabeza al Poder Ejecutivo y me dice vota en rojo y no sé ni A hasta la Z, voto en rojo, tampoco se trata de eso. En eso sí estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, hay que opinar, hay que discrepar. Hay que conocer qué cosa es lo que se va a votar. Pero yo trato de ver que a veces los gobiernos de turno dicen, pues necesitamos esto, y creen que los congresistas están sujetos a apoyar lo que el Ejecutivo pide. Hay una confusión del tema. Exacto, ahí es donde me quería detener y preguntarle exactamente eso. Usted ha narrado su experiencia como cuando estaba el Frente Independiente Moralizador, aliado del gobierno de Toledo. Votaba por consigna, creo que dice. No por consigna, pero te llegaban los proyectos a veces a última hora y querían que uno lo apoye, a veces uno tenía que votar en contra, discrepaba, discutía internamente y había que ponerse de acuerdo en el mismo ¿Cómo podría, a ver, ustedes que están en el día a día, digamos, para sacar una lección positiva de todo esto y no tener mallas poderosas en el Congreso, ¿cómo podría ser el mecanismo para que los parlamentarios estén enterados pues de lo que el gobierno se supone, ¿no? En una bancada que pertenece al gobierno, sepan cuáles son los planes, porque tampoco, digamos, es muy correcto llegar al caballazo, ¿no? Bueno, eso es muy importante lo que tú dices. Hay muchos proyectos del Ejecutivo que llegan al caballazo. O sea, se saltan todas las comisiones. O sea, viene directamente del Ejecutivo al Parlamento. Entonces, imagínate, si su propia bancada se la saltan y no la respetan, se salta también al resto de las fuerzas políticas. Porque ¿cómo se entran las fuerzas políticas? ¿Cómo discutimos un proyecto? Porque primero entra a comisiones y en comisiones se inicia un debate. Claro. Justamente se dictamina esto, si va a favor, si está aprobado por unanimidad, por mayoría. Entonces, después de ese debate recién pasan al Pleno. Claro. Y en el Pleno nuevamente hay otro debate. Entonces ya los congresistas tenemos, por lo menos, sabemos de qué se trata. Pero cuando llega hoy un proyecto que no sabíamos nada y solamente ya le dicen por consigna, ustedes nacionalistas tienen que votar así, ustedes aliados así y ustedes satélites así. Entonces nosotros tenemos que estudiar, como dice Heriberto, en menos de media hora. Es imposible estudiar un proyecto en menos de media hora y poder debatir correctamente y poder
lo más importante, expresar el voto correctamente. O sea, también los coordinadores de media hora no podemos, y a veces son proyectos bastante amplios y otras veces a mí son proyectos muy cortos. Ahora, ese es el defecto de la unicameralidad, pues. Porque como es una sola cámara, llega el proyecto, lo exoneran de comisión, lo exoneran de segunda votación, y al día siguiente ya está en el peruano para cumplirse la ley. Pero si hubieran dos cámaras, por mucho que el gobierno impulse un proyecto de manera rápida, todavía faltaría que vaya a la otra cámara y permitiría tal vez esa reflexión, esa revisión, ese análisis que permita que otra cámara le diga, oye, tú lo aprobaste muy rápido y te olvidaste de este punto y por tanto te lo devuelvo, ¿no? Ese es uno de los defectos que tiene la unicameralidad, y sobre todo porque la actual norma constitucional dice, votas un proyecto de ley y la segunda votación debe ser una semana después. ¿Por qué se hace doble votación? Casualmente para eso, para que el parlamentario reflexione y se dé cuenta si se equivoca. La pregunta es, ¿por qué se exonera? Porque se ha hecho una costumbre parlamentaria, pero el reglamento del Congreso no lo debe permitir. O sea, ya esto que ya quedó como costumbre y parte de la jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, del Parlamento, no debe existir. Ahí debe haber, como dice muy bien Heriberto, según el reglamento, hay 7 días de por medio. Por eso que nuestra bancada, si tú observas, en segunda votación siempre votamos en rojo. Recién lo están haciendo. No, ya casi ya recién he visto tampoco. Que Tampoco no ya recién se han dado cuenta. Nosotros, pero ustedes ni siquiera se dan cuenta. No. Eso es lo más triste. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta que qué placer me da volver después de una semana escucharlos, caray. Del Congreso. O sea, hay que esperar los 7 días justamente, como dice muy bien él, para reflexionar. Y podemos seguir nuevamente iniciando este debate para sacar un proyecto que sea bueno para el pueblo peruano. Pero fíjense ustedes, este tema de la asesora, ¿no? de esta imagen, nos sirve para ahondar en el tema más importante, que es cómo debe funcionar el Parlamento. Okay. Ahora, aquí J. San Juan me manda una pregunta que le quiero hacer a Heriberto Benítez. Me dice, ¿por qué cree usted que la asesora, no accedió a dar una entrevista, por ejemplo? Bueno, será su derecho, pues no quiere opinar, no quiere entrevistar, tendrá temor a no estar capacitada para responder. Es que a ese punto justo quería llegar, digamos, la importancia de conocer los proyectos ante los cuales aparentemente ella media para direccionar las votaciones, implicarían que ella también los conozca, ¿no? Así como lo deben conocer los parlamentarios, implicarían un trabajo un poquito más serio. Entonces, de repente quizás ella tampoco es que los conozca mucho y solo está ahí para empujar. Es una posibilidad. Es probable que le digan, hay que aprobar este proyecto tal como está, y ella tiene que coordinar con los congresistas de Gana Perú para decir, voten a favor, voten a favor, voten a favor, el texto que fuera, pero tiene que ser ese. Ahora, ahí, en el Congreso, tienes coordinadores de economía, tienes coordinador de todos los ministerios. Tienes asesores, ¿no? Pero todos los coordinadores están pegados al lado de la bancada oficialista siempre, porque generalmente trabajan con el Ejecutivo y se preocupan de aprobar los textos tal como los manda el Ejecutivo. Pero eso también es un... Claro, porque no consideran la separación de poderes, ni tampoco se dan cuenta que el Congreso es el primer poder del Estado y está por encima del Ejecutivo. Y en lugar de hacer sus reuniones, estudiar y llevar los proyectos, saber cómo defenderlos, los quieren poner al caballazo, como decían antes, entre gallos y medianoche, ¿no? Claro. Yo recuerdo en la época del Fujimorismo, los proyectos llegaban a las 12 de la noche. Llegaban a las 12 de la noche. No la vamos a inventar tampoco. Y a las 4 de la mañana los aprobaban, la ley de amnistía, pues en 4 horas lo aprobaba sin dictamen ni nada. Y al día siguiente estaba publicada en el peruano. Esos son los defectos o los vicios que no deben repetir. El mal ejemplo hace daño. A mí me gusta, cada vez que Heriberto se acuerda del Fujimorismo, también se acordó del fin, que también votaba por consigna, prácticamente cuando entraba proyectos de forma rápida. Pero bueno, acá lo más importante es, y esto lo debe saber el pueblo peruano, cómo funciona el Congreso, que no lo estamos diciendo. Cuando entran estos proyectos que vienen del Ejecutivo, ¿por qué se ven en el Parlamento? No se deberían ver. Es que ahí corre un acta que se llama virtual, donde tenemos que firmar todos los voceros para aceptar saltar las comisiones. Fíjate, entonces, ¿cuántos votos requieren generalmente? 66 votos. O sea, yo represento, mi firma representa 36 votos porque soy vocero de la bancada Fujimori. Entonces se buscan, el Partido Nacionalista tiene 40 y tantos votos, se buscan de repente a los amigos de Solidaridad que tienen otros tantos de votos, se buscan a Perú Posible, a Unión Regional, y suficiente, como ya son aliados, y se saltan las comisiones y ya no pasa por las comisiones. Ese es el gran problema, porque si los congresistas de la República, de las diferentes bancadas, no voy a nombrar ahorita al Partido Nacionalista, nos pondríamos de forma correcta, no firmar ni un acta para saltar las comisiones de los proyectos que vengan al Ejecutivo, no pasaría ninguno. Claro, y se discutiría. En comisiones, por supuesto. Por ejemplo, si tú vas a observar, desde que yo soy vocero de la República, de Fuerza Popular, yo no firmo ningún acta para exoneración de ningún proyecto en comisiones. No firmo. No ha firmado. No firmo. Ahora, esto es una anormalidad
que se creó durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se creó lo que se llama la Junta de Portavoces. Así es. Que le dan a cada portavoz un porcentaje de votos, claro, para que puedan exonerar. Y eso no estaba antes ni en el reglamento, no está en la Constitución, no está en ninguna norma legal. Eso lo han incluido para facilitar el trabajo y evitar que en el Pleno estén discutiendo todos estos temas. Y eso se ha manoseado, se ha hecho daño, y los portavoces han tomado un poder tal del cual ellos deciden más que el Pleno del Congreso, porque dice, los portavoces ya acordaron tal cosa y se aprueba. Pero los portavoces asumen pero la los representación portavoces de su la bancada nacionalista pero, y los aliados. El problema es que muchos portavoces son de alianzas parlamentarias y no todos tienen el mismo acuerdo. Mira nomás ahora para elegir el Tribunal Constitucional. Dice, los portavoces se reunirán para ponerse de acuerdo. Los portavoces van a su bancada y su bancada dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y se quedó sin nada. Hay que tener cuidado con el poder, el suprapoder que se le está dando a un portavoz. Él debería primero evaluar en su bancada. En el caso de Fuerza Popular son más unidos, son oposición, tienen sus puntos de vista más claros y les resulta más fácil. Solidaridad Nacional son de varios partidos, Unión Regional son salida de otro partido, Perú Posible de una mixtura de partidos, Gana Perú es una alianza. Unidad Nacional, bueno, lo que era Alianza para el Gran Cambio también era una alianza, por eso que todos tenían problemas con los voceros. Claro, pero lo cierto es que, digamos, cuidando todos estos detalles, el Congreso, que es lo que yo quiero rescatar de esta conversación, debe de tener un método de trabajo que además prestigie a los parlamentarios, pues no puede ser los saltadas de las comisiones como mecanismo. Pero se salta. Pero acaba de decir algo muy importante, Heriberto, y que quiero que se tome nota. Ha dicho cómo está conformado Fuerza Popular. Fuerza Popular es un partido consolidado. El resto de fuerzas vienen de diferentes alianzas. Es justamente porque tienen muchos problemas con los voceros, porque piensan totalmente distinto. O sea, se armó, como recuerdas en esa época de la campaña, el caso de la Alianza para el Gran Cambio, creo que era de PPK. El sancochado. El sancochado. Lógicamente, porque viene de todas partes, y después esto se ve en el Parlamento de la República y se refleja la parihuela. Y se refleja en los proyectos. O sea, cada uno dice, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco contigo vocero, a ti no te hago caso. Y así no puede funcionar un Parlamento de la República. O sea, claro, para eso tienen que elegir a un partido consolidado, un partido, hoy día como es caso, de Fuerza Popular. Bueno, claro, la idea es tener partidos políticos sólidos en general, pero en medio de lo que hay, sí es cierto que tiene que haber el debate interno al que aluden ambos. Siempre tiene que haber debate interno. Antes de. Ahora, ¿ustedes creen? Yo no sé si la solución será elegirlos a ellos, pero al menos sí demuestran una unidad y una votación permanente en el Congreso, ¿no? El APRA también, cuando era gobierno, mantenía su disciplina, y les guste o no, pero votaban toditos a favor, y eso le daba seguridad al Poder Ejecutivo, porque al menos hay alguien que lo defiende. El problema es cuando los proyectos llegan y el Congreso no respalda a su gobierno. Entonces ahí se origina un caos, o cuando hay segunda vuelta y los partidos no tienen mayoría, claro, y tienen que hacer esas alianzas extrañas. O sea, no, es evidente que el Parlamento, la bancada tiene que respaldar al gobierno, pero el debate interno, el conocimiento de un proyecto, la exposición de argumentos, tiene que darse también. Una cosa no quita la otra. Se sorprende cuando se acerca Malca Maya. Se asustan, diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y Malca Maya, bastante inteligente, en vez de ir directamente al presidente, por ejemplo, de la Comisión de Energía, en este reportaje que vi, se va al asesor de la comisión, al asesor del presidente, y él inmediatamente va y le transmite al presidente de la comisión. Entonces, hay cosas que uno se va dando cuenta cómo se van manejando. ¿Y por qué sale esto a la luz? Justamente por la carta donde Esther Saavedra, la congresista, dice, oye, yo he tenido una agresión de parte de esta señora. Ahora, y es porque pensamos ahí, qué tan influyente es esta coordinadora que pasa por encima de los congresistas de la bancada. Ahora, la pregunta es, la presencia, la existencia, el supuesto modus operandi de esta coordinadora, ¿es, desde el punto de vista de cada uno, le pregunto, prueba de este poder paralelo? Heriberto. Yo lo que creo es que tiene mucha influencia con el Ejecutivo, porque si hay un grupo de parlamentarios que se quejan y no la mueven de su puesto, es porque hay un peso político, hay alguien que respalda, hay alguien que considera que el trabajo lo está realizando correctamente. Entonces debe ser una alta dirigencia del partido que permite que la persona pueda quedarse y siga coordinando, porque de lo contrario, cualquier asesor parlamentario que se queja, uno o dos congresistas, inmediatamente lo sacan, ¿no? Entonces ahí debe haber un peso político que la respalda. Y probablemente ese peso político considera que su trabajo es correcto, es lo que veo yo, y por eso que se mantiene hasta ahora. O efectivo, digamos. O efectivo, porque está diciendo en palabras castrenses, cumple las órdenes sin dudas ni murmuraciones. De por eso
la siguen manteniendo Ya, ahí, pero así no puede funcionar el Congreso de la República. Es a lo que yo voy, porque el trabajo de la señora de coordinadora parlamentaria no está mal, hay gente que digamos que está preparada para eso, no, es un trabajo que está muy bien. El tema es el saltar los procedimientos al interior del Congreso, las discusiones que son tan necesarias que pueden elevar, ¿no?, entre los mismos congresistas y ante la opinión pública la imagen de nuestro Congreso. Pero que yo sepa, ella no ha ido a otras bancadas a tratar de influir o a tratar de decirle voto. Ahí nada dice que lo amenazó. Bueno, el único, hay una amenaza que es Bueno, inaceptable, una ¿no? cosa es una amenaza y otra cosa que venga a influir en una bancada. Claro, Yo que soy vocero de Fuerza Popular, en ningún momento he recibido a ninguna coordinadora que me haya querido presionar de una u otra manera. He estado con algunas coordinadoras efectivamente del Ejecutivo que se acercan también a los voceros para que me expliquen un tema que recién ingresa, claro, o para rogarme que firme el acta, ¿cómo se llama?, de exoneración. No, yo digo, ¿sabes qué? Me hace disculpar, pero nosotros no firmamos acta de exoneración porque creemos que todos los proyectos deben pasar por comisiones, que deben ser bien discutidos justamente para evitar estos problemas que hoy día estamos viendo cada vez que se aprueba una ley entre gallos y medianoche. Heriberto, ¿algo más para terminar? No, yo creo que el tema va quedando claro, ¿no? El análisis lo tendrá que hacer el propio gobierno y ver hasta qué punto le resulta favorable que esta persona siga trabajando, ¿no? Porque la coordinación es directa con ellos. Si ellos se dejan gritar, mandonear, dar órdenes, ya es un problema de ellos, ¿no? Bueno, se han quejado también, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Pero sí quiero rescatar que en esta conversación ha salido a la luz la forma del trabajo del congresista. Creo que la gente se ha enterado un poco más del tema y eso sí que es bien positivo. Muchas gracias a ambos por venir esta noche.